Hay dolores que no nacen porque perdiste algo, nacen porque nunca imaginaste perderlo. Hay momentos en los que uno no llora por lo que pasó, sino por lo que esperaba que pasara. Quizá tú ya habías hecho planes, habías organizado tu futuro, habías imaginado cómo sería tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, tu trabajo o tu proyecto. En tu mente todo tenía sentido, todo parecía avanzar en la dirección correcta. Pero de repente, sin previo aviso, todo cambió. Una puerta se cerró, una relación terminó, un diagnóstico llegó, una oportunidad desapareció, una persona en la que confiabas decidió irse. Y lo más difícil no fue solamente la pérdida. Lo más difícil fue que Dios guardó silencio. Porque cuando entendemos una prueba, por lo menos sabemos hacia dónde caminar. Pero cuando no entendemos nada, el corazón comienza a llenarse de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué después de tanto esfuerzo? ¿Por qué Dios permitió esto? Y quizá la pregunta que nunca te atreviste a decir en voz alta fue esta: Señor, ¿por qué cambiaste mis planes sin decirme nada? Todos queremos un Dios que nos explique antes de actuar. Queremos entender primero y confiar después. Queremos garantías antes de obedecer. Queremos respuestas antes de caminar. Pero Dios casi nunca trabaja de esa manera, porque la fe no comienza cuando entiendes. La fe comienza cuando decides seguir caminando aunque todavía no entiendes. Escúchame bien, hay personas que creen que el problema es la pérdida. No. El verdadero problema es cuando la pérdida se convierte en una excusa para dejar de confiar. Puedes perder una oportunidad y todavía tener propósito. Puedes perder dinero y todavía conservar tu identidad. Puedes perder una relación y todavía seguir siendo profundamente amado por Dios. Pero si pierdes la confianza en Él, comenzarás a interpretar toda tu vida desde el dolor y no desde la verdad. Y ahí es donde el enemigo quiere llevar. Porque Satanás sabe que no necesita destruirte completamente. Le basta con convencerte de que Dios te abandonó. Le basta con sembrar una duda. Si Dios realmente te amara, si Dios estuviera contigo, si Dios tuviera un plan, y poco a poco el corazón empieza a endurecerse. La oración se vuelve más fría. La adoración pierde fuerza. La esperanza comienza a apagarse, no porque Dios se haya ido, sino porque el dolor empezó a hablar más fuerte que su voz. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué reaccionas así cada vez que algo no sale como esperabas? ¿Qué está gobernando realmente tus emociones? Porque no siempre reaccionamos al problema. Muchas veces reaccionamos a heridas mucho más antiguas. Tal vez ese rechazo despertó otro rechazo que llevabas años escondiendo. Tal vez esa pérdida tocó un abandono que nunca sanó. Tal vez ese fracaso simplemente abrió una cicatriz que nunca entregaste a Dios. Y entonces comienzas a culpar el presente por un dolor que viene del pasado. No es que Dios haya dejado de ser bueno. Es que el sufrimiento empezó a convertirse en el filtro con el que miras todo. Y cuando el dolor dirige tu corazón, incluso las bendiciones parecen insuficientes. Escucha esto con atención. Dios te ama demasiado como para dejar que vivas toda tu vida dependiendo únicamente de los planes que tú hiciste. Porque hay planes que nacieron de tus sueños, pero no de su voluntad. Hay caminos que parecen perfectos, pero terminan alejándote del propósito. Hay puertas que tú llamas bendición y Dios las llama peligro. No es que Dios quiera frustrar, es que Él puede ver lo que tú todavía no ves. Tú ves a un momento. Él ve toda la historia. Tú ves la puerta cerrada, Él ve el camino completo. Tú ves una pérdida, Él ve una protección. Pero aquí aparece el conflicto más grande de la fe. ¿Cómo confiar en un Dios que no da explicaciones? ¿Cómo seguir caminando cuando el cielo parece guardar silencio? ¿Cómo creer que Él sigue siendo bueno cuando todo alrededor parece decir lo contrario? Es precisamente aquí donde muchos abandonan. No abandonan la iglesia. Abandonan la esperanza. Siguen sonriendo por fuera, pero por dentro dejaron de esperar. Siguen orando, pero ya no creen que algo pueda cambiar. Siguen viviendo, pero dejaron de confiar. Y esa es una de las tragedias más silenciosas del corazón humano, porque una persona puede seguir respirando y aún así haber renunciado a creer. Pero hoy Dios quiere confrontar esa parte de tu corazón, no para condenarte, sino para sanarte. Porque antes de cambiar tus circunstancias, muchas veces Él quiere transformar la manera en que interpretas tus circunstancias. Y mientras tú sigues preguntando, ¿por qué cambiaste mis planes? Dios, con paciencia de padre, comienza a responder algo mucho más profundo. Hijo, primero necesito mostrarte por qué dependías tanto de ellos.
Y esa respuesta nos lleva a descubrir una verdad que casi nadie acepta con facilidad. Muchas veces el silencio de Dios no significa ausencia, significa que Él está haciendo una obra que todavía no puedes comprender. Y justamente de ese silencio hablaremos en el siguiente capítulo. La mayoría de nosotros aprendimos a reconocer la voz de Dios cuando responde, pero casi nadie nos enseñó a reconocerlo cuando guarda silencio. Y ese silencio puede llegar a ser desesperante, porque cuando un padre no responde, un hijo comienza a imaginar muchas cosas. Quizá ya no le importa, tal vez hizo algo mal, tal vez me abandonó. ¿Te das cuenta de lo rápido que nuestra mente llena los espacios vacíos con pensamientos negativos? Eso mismo sucede en nuestra relación con Dios. Cuando Él no responde como esperamos, empezamos a inventar respuestas que Él nunca dijo. Pensamos que su silencio significa rechazo. Pensamos que su demora significa olvido. Pensamos que su aparente ausencia significa que ya no tiene interés en nosotros. Pero escucha bien esta verdad. No es que Dios haya dejado de hablar, es que muchas veces está haciendo una obra que necesita silencio para completarse. Piensa por un momento en un cirujano. Mientras opera un paciente, no mantiene una conversación con él, no explica cada movimiento, no describe cada corte, no pide permiso para cada decisión. Simplemente trabaja. Y el paciente, si pudiera despertar en medio de la cirugía, probablemente se asustaría. Vería sangre, sentiría dolor, no entendería nada. Pero el problema no sería la cirugía. El problema sería despertar antes de tiempo. Hay personas que quieren entender lo que Dios está haciendo cuando todavía están en medio del proceso. Y por eso se desesperan. Porque quieren interpretar el capítulo 2 cuando Dios todavía está escribiendo el capítulo 10. ¿Qué estás permitiendo que el silencio produzca dentro de ti? ¿Confianza o desesperación? Porque el silencio revela mucho más de nuestro corazón de lo que imaginamos. Cuando todo marcha bien es fácil decir que confiamos en Dios, pero cuando Él guarda silencio, entonces aparece la verdadera condición de nuestra fe. Hay una diferencia enorme entre creer en Dios porque responde rápido y creer en Dios porque conoce su carácter. La primera fe depende de los resultados. La segunda depende de quién es Él. Y Dios quiere llevarte de una fe infantil a una fe madura, porque un niño necesita explicaciones para obedecer. Pero un hijo que conoce el corazón de su padre puede obedecer incluso cuando todavía no entiende. Tal vez eso es exactamente lo que Dios está formando en ti. No una fe basada en emociones, no una fe sostenida por milagros constantes, sino una fe capaz de permanecer firme cuando el cielo parece callado. Hay personas que dejan de orar porque creen que Dios no las escucha. Pero el silencio no significa indiferencia. Hay semillas que parecen muertas debajo de la tierra. Sin embargo, precisamente allí está ocurriendo el milagro. Nadie ve cómo la raíz comienza a crecer. Nadie escucha el trabajo silencioso que ocurre bajo la superficie. Todo parece inmóvil, todo parece igual, pero la vida ya empezó. Así también trabaja Dios. Mientras tú piensas que nada está pasando, Él está fortaleciendo raíces que sostendrán el árbol del mañana, porque Dios no tiene prisa. Nosotros sí, nosotros queremos frutos rápidos. Él quiere raíces profundas. Nosotros pedimos soluciones inmediatas. Él está formando un carácter que permanezca cuando lleguen nuevas pruebas. Y aquí debemos detenernos un momento. ¿Por qué te desespera tanto no tener el control? ¿Por qué necesitas entender cada paso? ¿Por qué te cuesta tanto esperar? Tal vez porque sin darte cuenta convertiste el control en una forma de seguridad. Necesitas saber qué pasará mañana para sentirte tranquilo. Necesitas tener todo organizado para sentir paz. Necesitas respuesta para seguir avanzando. Pero eso no es fe. Eso es control disfrazado de prudencia. Y Dios te ama demasiado como para dejar que tu paz dependa del control. Porque si tu paz depende de saberlo todo, nunca tendrás verdadera paz. La paz que Cristo ofrece no nace de entender todas las circunstancias. Nace de saber quién camina contigo en medio de ellas. Puedes no conocer el camino y aún así caminar seguro si conoces al pastor. Puedes ignorar el siguiente paso y aún así avanzar si sabes quién sostiene tu mano. No es que Dios disfrute confundirte. Es que Él quiere que aprendas a depender más de su presencia que de tus propios planes. Muchos dicen: cuando Dios me explique todo, entonces descansaré. Pero Dios responde: cuando aprendas a descansar, descubrirás que no necesitas todas las explicaciones. ¿Qué diferente sería nuestra vida si dejáramos de exigir respuestas y comenzáramos a buscar su presencia? Porque una explicación puede tranquilizar tu mente por un momento.
pero solo la presencia de Dios puede sostener tu corazón para siempre. Quizá hoy sigues esperando una respuesta y es posible que esa respuesta llegue, pero también es posible que Dios primero quiera darte algo más importante: su paz, su fortaleza, su dirección, su carácter formando el tuyo. Porque cuando eso sucede ya no necesitas entenderlo todo para seguir adelante. Entonces descubres que el mayor milagro no fue que Dios cambiara las circunstancias. El mayor milagro fue que cambió tu corazón. Y precisamente eso fue lo que ocurrió en la vida de un hombre que creyó haber perdido todos sus sueños. Un joven llamado José. Su historia comienza con sueños dados por Dios, pero continúa con traiciones, injusticias y un largo silencio. Y ahí descubriremos que muchas veces, cuando Dios cambia nuestros planes, en realidad está preparando un destino mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Ahora quiero invitarte a mirar la vida de un hombre que conoció muy bien lo que significa ver cómo Dios cambia todos los planes sin dar una sola explicación. Su nombre era José. Cuando pensamos en José, normalmente recordamos al gobernador de Egipto, recordamos al hombre sabio, al hombre exitoso, al hombre que salvó a una nación del hambre. Pero olvidamos algo muy importante. Antes de llegar al palacio, José pasó muchos años preguntándose por qué Dios guardaba silencio. Todo comenzó con un sueño. No era un sueño nacido de su orgullo. Era un sueño que Dios mismo había permitido. José vio un futuro extraordinario. Vio que un día tendría una posición de influencia. Vio que Dios haría algo grande con su vida. Y seguramente pensó que el camino sería directo, porque así pensamos nosotros. Creemos que si Dios nos muestra una promesa, el siguiente paso será una bendición inmediata. Pero Dios rara vez trabaja de esa manera. José recibió un sueño y al día siguiente no recibió una corona. Recibió el rechazo de sus propios hermanos. Ellos no soportaban verlo, no soportaban escuchar sus sueños. El odio creció tanto que un día decidieron deshacerse de él. Lo lanzaron a una cisterna. Imagínate ese momento. Un joven que había recibido una promesa del cielo. Ahora estaba atrapado en un pozo oscuro, solo, confundido, sin entender nada. Tal vez gritó, tal vez lloró. Tal vez esperaba escuchar la voz de Dios diciendo: José, tranquilo, esto durará solo unos minutos. Pero el cielo permaneció en silencio. Y aquí quiero detenerme, porque muchos de nosotros hemos estado en ese pozo, no exactamente como José, pero sí en lugares donde sentimos que todo lo que Dios prometió parecía haberse derrumbado. Un matrimonio que parecía bendecido terminó en lágrimas. Un ministerio que comenzó con entusiasmo terminó en decepción. Un negocio que parecía prosperar terminó en bancarrota. Una amistad se rompió, una puerta se cerró y lo primero que pensamos fue: ¿dónde está Dios? Pero observa algo impresionante. El pozo no significaba que Dios hubiera abandonado a José. El pozo era parte del camino, no era el destino, era el proceso. Hay personas que creen que cualquier dificultad significa que salieron de la voluntad de Dios. No siempre es así. A veces la dificultad es precisamente el lugar donde Dios está formando el carácter que necesitará para sostener el propósito que viene. José salió del pozo y entonces todo mejoró. No, fue vendido como esclavo. Ahora ya no solo había perdido su libertad, había perdido su familia, su tierra, su futuro, su nombre. Todo aquello que él imaginó quedó atrás. Ponte por un momento en su lugar. ¿Qué pensarías si fueras tú? ¿Qué sentirías si todo aquello que Dios parecía haber comenzado terminara convirtiéndose en una pesadilla? Quizá dirías: Señor, esto no tiene sentido. Y tendrías razón. Desde una perspectiva humana, no tenía sentido, porque los caminos de Dios casi nunca pueden entenderse mientras los estamos caminando. Nosotros queremos que la promesa llegue por el camino más corto, pero Dios muchas veces nos lleva por el camino más profundo, porque su prioridad no es solamente llevarte al destino, es preparar a la persona que llegará allí. Déjame decirte algo que quizá necesitas escuchar hoy. No es que Dios haya destruido tu futuro, es que destruyó el camino que tú habías diseñado para llegar a él. Y esas dos cosas son muy diferentes. Nos duele más perder nuestros planes que perder nuestras comodidades. Porque en los planes depositamos nuestras expectativas, nuestra seguridad, nuestra identidad. Pensamos: si esto sale bien, entonces mi vida tendrá sentido. Pero Dios jamás permitirá que tu identidad dependa de un proyecto, ni de una relación, ni de un trabajo, ni de una posición. Tu identidad siempre debe descansar en Él. Por eso muchas veces, antes de darte algo grande,
Dios rompe aquello que se estaba convirtiendo en tu fuente equivocada de seguridad. José no lo entendía. Y probablemente tú tampoco entiendes algunas cosas que hoy estás viviendo. Pero observa un detalle maravilloso que muchas veces pasa desapercibido. Mientras José descendía, Dios seguía trabajando. Cuando fue vendido, Dios seguía trabajando. Cuando lloró, Dios seguía trabajando. Cuando sintió que había sido olvidado, Dios seguía trabajando, porque Dios nunca deja de obrar solo porque tú no puedas verlo. Esa es una de las lecciones más difíciles de aprender. Nosotros evaluamos la presencia de Dios por lo que sentimos, pero Dios demuestra su fidelidad por lo que cumple. Y aunque José todavía no podía verlo, cada paso que parecía alejarlo del sueño, en realidad lo estaba acercando al propósito. Lo que parecía un retroceso era una preparación. Lo que parecía una derrota era un entrenamiento. Lo que parecía una pérdida era una dirección diferente. Quizá hoy tú también estás viviendo algo parecido. Sientes que tu vida se desvió, que nada salió como imaginabas, que Dios cambió el mapa sin pedirte permiso. Pero recuerda esto, el arquitecto no pierde el plano porque el obrero no entienda la construcción. Dios sigue teniendo el diseño completo. Aunque tú solo puedas ver un pedazo del camino, sin embargo, la historia de José todavía iba a ponerse mucho más difícil. Porque después de mantenerse íntegro y obedecer a Dios, no recibió una recompensa inmediata. Recibió una injusticia. Fue acusado falsamente y terminó en una prisión. Allí descubriremos una verdad que confronta profundamente nuestro corazón. La obediencia no siempre evita el sufrimiento, pero siempre prepara el cumplimiento del propósito de Dios. Y eso es precisamente lo que veremos en el siguiente capítulo. Si la historia de José terminara cuando salió de la cisterna, todavía podríamos pensar que todo fue un mal momento. Pero Dios permitió que el proceso continuara. Y aquí es donde muchos de nosotros comenzamos a luchar con preguntas que nunca nos atrevemos a expresar. Porque una cosa es sufrir por haber tomado malas decisiones. Y otra muy diferente es sufrir después de haber hecho lo correcto. José llegó a la casa de Potifar como esclavo. No llegó lleno de amargura. No llegó diciendo, ya no vale la pena esforzarme. No volveré a confiar. No trabajaré con excelencia porque la vida ha sido injusta conmigo. No. Aunque su corazón seguramente estaba herido, decidió seguir siendo fiel. Eso también es obediencia. Hay personas que creen que obedecer a Dios consiste únicamente en venir a la iglesia, leer la Biblia o levantar las manos durante la adoración. Pero la verdadera obediencia comienza cuando nadie está mirando. Cuando decides hacer lo correcto aunque nadie vaya a felicitar. Cuando trabajas con integridad aunque otros hagan trampa. Cuando mantienes tu palabra aunque te cueste. Cuando sigues honrando a Dios incluso mientras tu corazón todavía está sanando. José entendió algo que muchos todavía no comprendemos. No podía controlar lo que otros hacían con él, pero sí podía decidir quién iba a ser él en medio de las circunstancias. Escucha esto con atención. No siempre puedes elegir lo que te sucede. Pero siempre puedes elegir la persona en la que te convertirás, porque el sufrimiento revela el corazón, pero también lo forma. Y la pregunta ya no es solamente, ¿por qué me pasó esto? La verdadera pregunta es, ¿quién estoy llegando a ser a causa de esto? ¿Qué está produciendo esta prueba dentro de ti? ¿Más humildad? ¿Más dependencia de Dios? ¿Más compasión? ¿O solamente más resentimiento? Porque hay dolores que nos acercan a Dios y hay dolores que usamos como permiso para endurecer el corazón. ¿Qué estás permitiendo? José prosperó en la casa de Potifar, no porque las circunstancias fueran fáciles, sino porque la presencia de Dios seguía con él. Observa algo impresionante. La Biblia nunca dice que José entendiera el plan. Dice que Dios estaba con él y eso era suficiente. Nosotros muchas veces buscamos respuestas. Dios ofrece su presencia. Nosotros queremos conocer el futuro. Dios quiere que aprendamos a caminar con Él hoy. Y justo cuando parecía que la vida comenzaba a mejorar, llegó una nueva prueba. La esposa de Potifar intentó seducir a José. Él tenía una decisión delante de sí. Nadie estaba mirando. Nadie habría descubierto la verdad fácilmente. Podía justificarlo. Podía pensar, después de todo lo que he sufrido, tengo derecho a buscar un poco de felicidad. ¿No es así como muchas veces justificamos nuestros errores? Con todo lo que me hicieron, después de tanto dolor, yo también merezco pensar en mí. Pero el dolor nunca convierte el pecado en una buena decisión. Las heridas explican algunas reacciones, no las justifican. José dijo que no porque fuera perfecto, sino porque amaba más a Dios
que la oportunidad momentánea. Y aquí quiero hablarle a alguien que lleva mucho tiempo justificando ciertas actitudes. Deja de llamar carácter fuerte a lo que en realidad es orgullo. Deja de llamar prudencia a lo que en realidad es miedo. Deja de llamar independencia a lo que en realidad es una incapacidad para confiar. Deja de llamar protección a los muros que levantaste para que nadie vuelva a herir, porque Dios no quiere que sobrevivas encerrado. Quiere que vivas libre. José perdió una oportunidad inmediata para mantenerse fiel a Dios. Y humanamente hablando, ¿qué ganó? Una acusación falsa. Una mentira destruyó su reputación y terminó en la cárcel. Ahora dime algo. Si tú fueras José, ¿qué pensarías en ese momento? Primero el pozo, después la esclavitud, ahora la prisión. ¿No parecería que obedecer a Dios solamente empeoraba las cosas? Tal vez tú también has sentido eso. Has sido honesto, has perdonado, has servido, has orado, has intentado hacer lo correcto y aún así las puertas siguieron cerrándose. Entonces aparece una voz peligrosa dentro del corazón. No vale la pena obedecer. No sirve hacer las cosas bien. Dios no recompensa a quienes le son fieles. Pero esa voz siempre miente porque confunde demora con abandono y no son lo mismo. Hay personas que abandonan el proceso 5 minutos antes del milagro. Renuncian porque piensan que Dios dejó de actuar, sin darse cuenta de que el cielo ya estaba preparando algo que todavía no podían ver. La prisión de José no era el final, era una sala de espera. No era un castigo, era un lugar de preparación, porque Dios estaba formando un gobernador mientras todos seguían viendo solamente a un prisionero. Y quizá eso mismo está haciendo contigo. Tú solo ves limitaciones. Dios ve formación, tú ves retraso, Dios ve preparación, tú ves puertas cerradas. Dios ve el momento exacto para abrir la correcta. No es que Dios disfrute hacerte esperar, es que hay bendiciones que destruirían a la persona que todavía no ha sido transformada. Por eso, antes de cambiar tus circunstancias, Dios cambia tu corazón. Antes de confiarte una responsabilidad mayor, fortalece tu carácter. Antes de abrir una puerta enorme, te enseña a ser fiel en los lugares pequeños. Porque el propósito de Dios nunca se sostiene únicamente con talento, se sostiene con carácter. Y el carácter casi siempre se forma en lugares donde nadie aplaude. José todavía no lo sabía. Mientras dormía sobre el piso frío de una prisión, el cielo ya estaba moviendo piezas que él jamás habría podido imaginar. El hombre que parecía olvidado por todos estaba siendo guiado paso a paso hacia el cumplimiento exacto del plan de Dios. Y en el siguiente capítulo descubriremos una verdad que puede cambiar para siempre tu manera de interpretar las demoras de Dios. Muchas veces aquello que llamas retraso es simplemente la preparación perfecta para el tiempo perfecto de Dios. ¿Hay algo que duele más que una puerta cerrada? Esperar. Porque cuando una puerta se cierra, por lo menos sabes que se terminó. Pero cuando tienes que esperar, vives entre dos realidades. No estás donde comenzaste, pero tampoco has llegado a donde Dios prometió llevarte. Y ese lugar intermedio suele ser el más difícil. Es el lugar donde nacen las dudas, donde el cansancio empieza a susurrar, donde el enemigo intenta convencerte de que todo fue un error. José conoció muy bien ese lugar. Ya estaba en la prisión, ya había sido traicionado por sus hermanos, ya había sido vendido como esclavo, ya había sido acusado injustamente. ¿Cuánto más podía soportar? Sin embargo, Dios todavía no había terminado. En la cárcel conoció al copero y al panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños y Dios permitió que José interpretara esos sueños correctamente. Al copero le dijo que sería restaurado a su puesto. Y antes de que el copero saliera de la prisión, José le hizo una petición muy sencilla. No te olvides de mí. No estaba pidiendo riquezas. No estaba exigiendo privilegios. Solo esperaba que alguien hablara por él. Solo esperaba que por fin una puerta comenzara a abrirse. Y parecía lógico. Parecía que Dios finalmente estaba respondiendo. El copero recuperó su puesto, volvió al palacio. Tenía acceso al faraón, todo indicaba que ese era el momento. Pero la Biblia dice algo que duele leer. El copero se olvidó de José. No durante unos días, no durante unas semanas, durante 2 años completos, 2 años más, 2 años de silencio, 2 años viendo pasar el tiempo, 2 años sin noticias, 2 años preguntándose si alguna vez saldría de allí. ¿Te imaginas? Después de todo lo vivido, ahora también tenía que enfrentar el olvido. Y aquí quiero hablar con quienes sienten que fueron olvidados. Tal vez ayudaste a muchas personas y cuando tú necesitaste ayuda, nadie apareció. Tal vez estuviste presente para otros, pero cuando atravesaste tu noche más oscura, el teléfono dejó de sonar, los mensajes dejaron de llegar, las promesas desaparecieron y comenzaste a pensar, nadie se acuerda de mí. José también pudo haber pensado eso. Pero hay una diferencia enorme entre ser olvidado por las personas
y ser olvidado por Dios. Las personas olvidan, Dios no. Los hombres tienen memoria limitada. Dios tiene un propósito eterno. El copero olvidó a José, pero Dios jamás perdió de vista la prisión donde estaba su hijo. Escucha bien esto. Cuando Dios guarda silencio no significa que dejó de trabajar. Significa que está alineando circunstancias que tú todavía no puedes ver. Nosotros queremos que Dios actúe inmediatamente porque pensamos que el tiempo perfecto es el nuestro, pero Dios nunca llega tarde. Tampoco llega antes, siempre llega en el momento exacto. Y el momento exacto casi nunca coincide con nuestra impaciencia. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar? Porque confundimos velocidad con fidelidad. Pensamos que si Dios nos ama, entonces responderá rápido. Pero el amor de Dios no se mide por la rapidez de sus respuestas, se mide por la perfección de sus decisiones. Hay padres que aman tanto a sus hijos que les dicen no. Hay médicos que aman tanto la vida de un paciente que lo hacen esperar antes de una cirugía. Hay entrenadores que aman tanto a sus atletas que no los envían a competir antes de estar preparados. Entonces, ¿por qué nos sorprende que Dios también espere el momento correcto? Dios te ama demasiado como para entregarte algo antes de tiempo, porque una bendición recibida antes de estar preparado puede convertirse en una carga. Hay personas que piden éxito, pero todavía no saben administrar el fracaso. Piden influencia, pero todavía no aprendieron a servir. Piden abundancia, pero todavía no fueron fieles con lo poco. Piden que Dios abra puertas mientras Él sigue trabajando en el corazón de quien deberá cruzarlas. ¿Qué quiere Dios transformar primero dentro de ti? Tal vez esa es la pregunta que has evitado durante mucho tiempo. Porque es más fácil pedir que cambien las circunstancias que permitir que Dios cambie nuestro carácter. José pasó 2 años aparentemente sin avanzar, pero esos 2 años no fueron tiempo perdido. Fueron tiempo invertido. Mientras él esperaba, aprendía paciencia, aprendía dependencia, aprendía humildad, aprendía a confiar sin ver. Y esas lecciones serían indispensables cuando un día tuviera poder sobre toda una nación. Porque imagina por un momento que José hubiera llegado al palacio siendo el muchacho impulsivo que salió de la casa de su padre. Tal vez el poder habría alimentado su orgullo. Tal vez habría usado la autoridad para vengarse. Tal vez habría olvidado que todo provenía de Dios. Pero la prisión había hecho una obra profunda, había quebrantado su autosuficiencia, había suavizado su corazón, había fortalecido su fe. Lo que parecía un retraso era una escuela, lo que parecía un abandono era una preparación, lo que parecía un castigo era una transformación. Y quizá eso mismo está ocurriendo contigo. No es que Dios te haya dejado esperando porque se olvidó de ti, es que todavía está preparando algo más grande de lo que imaginas. Porque cuando llegue el momento de abrir la puerta correcta, nadie podrá cerrarla. Y cuando llegue el día señalado por Dios, no necesitarás empujar las circunstancias. Él mismo moverá aquello que ningún ser humano podía mover. Eso fue exactamente lo que ocurrió una mañana. Mientras José seguía siendo un prisionero, el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Y en ese instante, después de 2 largos años de silencio, alguien finalmente recordó un nombre. Yo conozco un hombre, lo que ningún esfuerzo humano había logrado. Lo hizo el tiempo perfecto de Dios. Y en el próximo capítulo veremos cómo en un solo día Dios puede cambiar una historia que parecía detenida durante años. Porque cuando Él decide abrir una puerta, ni la prisión más profunda puede impedir que su propósito se cumpla. Hay algo que nunca debemos olvidar. Dios puede tardar años en preparar un milagro y solo unos minutos en manifestarlo. Nosotros contamos el tiempo de otra manera. Miramos el calendario, contamos los meses, recordamos los años, nos desesperamos porque sentimos que la vida avanza y nuestras respuestas no llegan. Pero Dios nunca trabaja con ansiedad. Él trabaja con propósito. José llevaba años esperando, años, no días, no semanas, años. Y sin embargo, aquella mañana comenzó como cualquier otra. Se despertó siendo un prisionero. Seguramente pensó que sería un día igual al anterior. Las mismas paredes, la misma rutina, el mismo silencio. Nada parecía indicar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Eso también sucede con nosotros. Muchas veces pensamos que Dios solo puede hacer milagros en momentos extraordinarios, pero Él suele sorprendernos en los días más comunes. El cielo no necesita hacer ruido para cambiar un destino. Mientras José realizaba sus tareas habituales, llegó un mensaje inesperado. El faraón había tenido un sueño. Nadie podía interpretarlo. Entonces el copero recordó. Después de 2 años, recordó, qué impresionante, el hombre olvidó.
pero Dios no olvidó. El hombre se demoró, pero Dios jamás llegó tarde, porque el problema nunca fue la memoria del copero. El problema era el tiempo. Si el copero hubiera hablado 2 años antes, José quizá habría recuperado la libertad, pero no habría llegado al propósito. Habría salido de la cárcel, pero no habría llegado al palacio. Y Dios no quería solamente liberarlo, quería posicionarlo. Escucha esta frase y guárdala en tu corazón. No toda puerta abierta conduce al propósito, pero toda puerta que Dios abre llega exactamente al propósito que Él diseñó para ti. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos saque de una situación difícil? Y Dios responde, no solamente voy a llevarte al lugar correcto. Porque Dios no trabaja pensando únicamente en tu comodidad, trabaja pensando en tu destino. José fue llevado delante del faraón. No llevaba ropa de gobernador, no tenía una corona, no tenía influencia, no tenía títulos, solo tenía algo que nadie podía quitarle: el carácter que Dios había formado durante el proceso. El joven impulsivo ya no estaba allí. Ahora había un hombre humilde, un hombre prudente, un hombre que había aprendido a depender completamente de Dios. Por eso, cuando el faraón le dijo: he oído que puedes interpretar sueños, José respondió algo extraordinario: no está en mí. Qué diferente habría sido responder desde el orgullo. Después de tantos años de sufrimiento, muchos habrían aprovechado la oportunidad para demostrar su grandeza. Pero José ya no necesitaba demostrar nada, porque el proceso había derrotado al ego. Y cuando el ego deja de ocupar el trono, Dios puede confiarte responsabilidades mayores. Pregúntate por un momento, ¿qué harías si Dios respondiera hoy mismo todas las oraciones que has hecho durante los últimos años? ¿Estarías preparado para sostener esa respuesta? Porque recibir una bendición es una cosa, saber administrarla es otra muy distinta. Hay personas que oran para que Dios las prospere, pero todavía no saben vivir con gratitud. Piden autoridad, pero no aprendieron a servir. Piden influencia, pero siguen buscando reconocimiento. Y Dios sabe que un corazón sin transformar puede convertir incluso una bendición en un motivo de destrucción. Por eso muchas veces la mayor muestra del amor de Dios no es decir sí rápidamente, es esperar hasta que nuestro corazón pueda recibir correctamente aquello que estamos pidiendo. José interpretó el sueño, explicó que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, pero no se quedó solo en el diagnóstico. También presentó una solución. Porque Dios no forma personas que solo identifican problemas. Forma personas que llevan esperanza donde otros solo ven crisis. Y eso también es una lección para nosotros. Es muy fácil criticar. Es muy fácil señalar lo que está mal. Es muy fácil hablar de la oscuridad. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que se conviertan en respuesta. Que cuando lleguen a una familia rota lleven reconciliación. Que cuando lleguen a un ambiente lleno de miedo transmitan paz. Que cuando todos pierdan la esperanza sigan creyendo que Dios todavía tiene el control. Entonces ocurrió algo impensable. El faraón tomó una decisión que nadie esperaba. Nombró a José gobernador de Egipto. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio. En un solo día, lo que tardó años en prepararse se manifestó en cuestión de horas. Eso nos recuerda una verdad poderosa. Nunca confundas el tiempo de preparación con falta de progreso. Aunque tú no lo veas, Dios está avanzando. Aunque no sientas cambios, Dios está obrando. Aunque las circunstancias parezcan detenidas, el propósito sigue caminando. Hay semillas que pasan mucho tiempo debajo de la tierra. Parece que no sucede nada. Pero el día en que brotan, todos creen que aparecieron de repente. No, llevaban mucho tiempo creciendo donde nadie podía verlas. Así también actúa Dios. Su obra más profunda casi siempre ocurre en silencio. Y cuando llega el momento señalado, lo que parecía imposible sucede con una naturalidad que solo Él puede producir. Quizá tú llevas años esperando, quizá piensas que ya es demasiado tarde, quizá has llegado a creer que el tren pasó y nunca volverá. Pero escucha esta palabra con todo tu corazón. Mientras haya propósito de Dios sobre tu vida, nunca será demasiado tarde. Lo que Él prometió no depende de tu calendario. Depende de su fidelidad. Sin embargo, la parte más difícil de la historia de José todavía estaba por llegar, porque una cosa es soportar el dolor y otra muy distinta es enfrentar a quienes te lo causaron. Después de convertirse en gobernador, José tendría delante de sus ojos a los mismos hermanos que lo traicionaron, y allí Dios no solamente probaría su sabiduría, probaría la sanidad de su corazón, porque puedes haber llegado muy lejos y todavía cargar heridas que no han sido restauradas.
Y eso es exactamente lo que descubriremos en el siguiente capítulo. Hay una verdad que muchos descubren demasiado tarde. No todo el que alcanza el éxito es realmente libre. Puedes llegar muy lejos y todavía vivir preso del resentimiento. Puedes cumplir tus sueños y seguir reaccionando desde las heridas del pasado. Puedes tener una posición importante y continuar siendo esclavo del dolor que nunca enfrentaste. José ya no era el joven que había sido vendido por sus hermanos. Ahora era gobernador de Egipto, tenía autoridad, tenía riquezas, tenía reconocimiento. Lo que un día parecía imposible se había convertido en realidad. Pero Dios sabía que todavía faltaba una prueba, no una prueba de capacidad, no una prueba de inteligencia, sino una prueba del corazón. Porque el propósito de Dios nunca termina cuando llegas a la meta. Muchas veces ahí es donde comienza la transformación más profunda. Pasaron los años, llegó el tiempo de hambre. Los pueblos comenzaron a buscar alimento en Egipto. Y un día, entre la multitud aparecieron los hermanos de José, los mismos hombres que lo habían arrojado a una cisterna, los mismos que lo vendieron como si su vida no tuviera valor, los mismos que destruyeron todos los planes que él había imaginado. Ahora estaban delante de él sin reconocerlo, dependiendo completamente de su misericordia. Imagina ese momento. Si alguna vez alguien te hizo daño, si alguna vez lloraste por culpa de otra persona, si alguna vez sentiste que destruyeron una parte de tu vida, ¿sabes lo que significa tener de repente el poder para vengarte? José podía hacerlo. Nadie lo habría cuestionado. Nadie habría sospechado de él. Podía hacer justicia con sus propias manos. Podía decir, ahora me toca a mí. Y siendo sinceros, muchos habríamos pensado que era lo mínimo que merecían. Pero ahí aparece la diferencia entre una persona que solo cambió de posición y una persona que permitió que Dios transformara su corazón. Porque el verdadero poder no consiste en tener autoridad sobre otros. Consiste en tener dominio sobre uno mismo. ¿Qué estás permitiendo que gobierne tus decisiones? ¿El amor o las heridas? ¿Qué herida está tomando decisiones por ti? Porque hay personas que dicen, yo ya perdoné, pero siguen desconfiando de todos. Siguen levantando muros, siguen rechazando a quienes quieren acercarse, siguen reaccionando con dureza. No es que hayan perdonado completamente, es que aprendieron a esconder el dolor. Y esconder una herida no significa que esté sanada. Una herida escondida sigue doliendo, solo que ahora duele en silencio. José comprendía algo que muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo. Si permitía que el resentimiento dirigiera su vida, seguiría siendo esclavo de sus hermanos, aunque llevara la ropa de gobernador. Escucha esta frase: el perdón no libera primero al que te hirió, libera primero tu corazón, porque el resentimiento tiene una característica muy peligrosa. Hace creer que castiga al otro, cuando en realidad destruye a quien lo alimenta. Hay personas que llevan 10 años enojadas, 15 años resentidas, 20 años recordando la misma traición. Y mientras tanto, la otra persona quizá ya siguió con su vida. ¿Vale la pena seguir cargando un peso que Dios nunca te pidió llevar? ¿Qué sigues justificando? Es que no sabe lo que me hicieron. Es verdad, talvez yo no lo sé, pero Dios sí. Él estuvo allí cuando lloraste. Él escuchó las palabras que nadie más escuchó. Él vio las noches en las que pensaste que nunca volverías a sonreír. Y precisamente porque conoce tu dolor, también sabe que el resentimiento nunca será la medicina. Dios no te pide perdonar porque lo ocurrido estuvo bien. Te pide perdonar porque Él quiere sanar lo que ese dolor produjo dentro de ti. Hay una diferencia enorme entre recordar una herida y vivir gobernado por ella. José lloró. La Biblia muestra varias veces que lloró. Eso significa que el dolor existía. El perdón no borró la memoria, pero sí cambió la manera en que esa memoria gobernaba su corazón. Porque sanar no significa olvidar, significa recordar sin que el pasado siga controlando el presente. Y quizá hoy Dios quiere hacerte una pregunta que has evitado durante mucho tiempo. ¿A quién sigues entregándole poder sobre tu vida cada vez que decides alimentar el resentimiento? Porque cada vez que permites que el pasado gobierne tus decisiones, le entregas el volante de tu futuro a personas que ya no deberían dirigir tu camino. Dios no quiere eso para ti. Dios te ama demasiado como para permitir que una vieja herida siga definiendo tu identidad. Tú eres mucho más que aquello que te hicieron. Eres mucho más que el abandono, mucho más que el rechazo, mucho más que la traición, mucho más que el fracaso. Tu identidad no nace de tus cicatrices, nace del amor de Dios por ti. Y cuando esa verdad entra profundamente en el corazón, entonces ocurre algo maravilloso. Ya no necesitas vengarte para sentir que ganaste, porque entiendes que Dios ya se encargó de escribir una historia mucho más grande que tu dolor.
José no llegó hasta allí para ajustar cuentas. Llegó para cumplir un propósito, y ese propósito era salvar vidas. Eso significa que el mismo hombre que fue vendido por sus hermanos, ahora sería usado por Dios para alimentar precisamente a esos hermanos. ¿Quién puede hacer algo así? Solo un Dios capaz de transformar completamente el corazón humano. Pero todavía faltaba el momento más conmovedor de toda esta historia. El instante en que José dejó de esconder su identidad, abrazó a quienes lo habían herido y pronunció unas palabras que revelan el nivel de sanidad que solo Dios puede producir. Esas palabras cambiarán para siempre nuestra manera de entender por qué Dios muchas veces cambia nuestros planes sin darnos explicaciones. Y eso es exactamente lo que veremos en el próximo capítulo. Hay momentos en la vida en los que Dios no responde nuestras preguntas inmediatamente. No porque quiera aumentar nuestro sufrimiento, sino porque algunas respuestas solo pueden entenderse cuando miramos hacia atrás. Mientras estamos atravesando el proceso, vemos fragmentos. Pero cuando Dios completa la obra, comenzamos a ver el cuadro entero. Eso fue exactamente lo que ocurrió con José. Después de poner a prueba el corazón de sus hermanos, llegó el momento que había estado preparando durante años. Ya no podía seguir ocultando quién era. Mandó salir a todos los egipcios. La habitación quedó en silencio. Solo estaban él y aquellos que habían cambiado el rumbo de su vida. Los hombres que lo habían vendido. Los hombres por cuya culpa pasó noche llorando. Los hombres que pensaron que nunca volverían a verlo. José comenzó a llorar. No lloró en silencio. Lloró con tanta fuerza que toda la casa del faraón escuchó su voz. ¿Por qué lloraba? Porque las lágrimas no siempre son señal de debilidad. Muchas veces son la evidencia de que Dios finalmente sanó lo que llevaba años roto. Hay personas que han aprendido a no llorar. Piensan que eso las hace fuertes. Pero el corazón que nunca llora muchas veces tampoco permite que Dios lo sane. José ya no estaba llorando como el muchacho abandonado. Estaba llorando como un hombre que había visto la fidelidad de Dios atravesando toda su historia. Entonces dijo unas palabras que dejaron a sus hermanos sin aliento. Yo soy José. Imagínate el miedo de aquellos hombres. Seguramente pensaron, ahora sí llegó nuestro final. Porque eso es lo que normalmente espera el ser humano. Que quien tiene poder cobre la deuda. Que quien fue herido devuelva el golpe. Que quien sufrió haga sufrir. Pero Dios escribe historias diferentes. José vio el temor en los rostros de sus hermanos y les dijo, no tengan miedo. Qué hermosa es esa frase, porque cuando un corazón ha sido restaurado por Dios, deja de inspirar temor y comienza a transmitir gracia. José pudo haber dicho, ahora van a pagar, pero eligió decir, no tengan miedo. Y luego pronunció una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Detente un momento. No dijo que lo que hicieron estuviera bien. No llamó bendición a la traición. No justificó el pecado de sus hermanos. El mal siguió siendo mal. La injusticia siguió siendo injusticia. La traición siguió siendo traición. Pero Dios fue tan poderoso que tomó aquello que nació del pecado humano y lo transformó en un instrumento para cumplir su propósito. Esa es la diferencia. Dios no necesita provocar el mal para cumplir su voluntad, pero sí tiene el poder de redimir aquello que el enemigo quiso usar para destruirte. Escucha esto con todo tu corazón. No todo lo que ocurrió en tu vida fue enviado por Dios, pero nada de lo que ocurrió está fuera del alcance de su poder redentor. Quizá alguien te abandonó, Dios no aprobó ese abandono. Quizá alguien te traicionó, Dios no celebró esa traición. Quizá sufriste una injusticia, Dios nunca llamó buena esa injusticia. Pero Él puede tomar incluso esas experiencias y convertirlas en parte de una historia que termine dando vida a otros. Eso fue exactamente lo que pasó con José. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si nunca hubiera llegado a Egipto, no habría interpretado el sueño del faraón. Si no hubiera interpretado ese sueño, miles de personas habrían muerto de hambre, incluyendo su propia familia. Lo que parecía una tragedia personal terminó siendo un plan de salvación para muchas personas. Y aquí aparece una pregunta que puede cambiar tu manera de vivir. ¿Y si aquello que hoy no entiendes también está formando parte de un propósito mucho mayor? No para minimizar tu dolor, no para negar tus lágrimas, sino para recordarte que Dios sigue escribiendo la historia. Todavía no ha puesto el punto final. Hay personas que quieren juzgar toda su vida por un solo capítulo, pero ningún libro se entiende leyendo solamente una página. Dios todavía está escribiendo, todavía está acomodando piezas.
todavía está haciendo que situaciones aparentemente desconectadas encuentren sentido en su tiempo. Tal vez hoy solo puedes ver el pozo o la prisión o el silencio, pero Dios ya está viendo el palacio, ya está viendo a las personas que serán bendecidas a través de tu proceso, ya está viendo la familia que será restaurada gracias al testimonio que hoy todavía se está formando. Porque el propósito de Dios nunca termina en ti, siempre alcanza a otros, tus hijos, tu matrimonio, tus amigos, tu iglesia, las personas que algún día escucharán tu historia y descubrirán que todavía vale la pena confiar en Dios. Por eso no desperdicies tu proceso. No conviertas tu dolor en una prisión permanente. Conviértelo en un testimonio. Hay personas que usan sus heridas para levantar muros, pero Dios quiere que uses tus cicatrices para construir puentes. Porque alguien que hoy está perdiendo la esperanza necesitará escuchar que tú también pasaste por noches oscuras y que Dios no te abandonó. Al final, José entendió que nunca había perdido el control de su vida, porque en realidad él nunca había tenido el control. Siempre lo tuvo Dios. Y quizá esa es la lección que tú también necesitabas escuchar hoy. No necesitas controlar cada detalle del camino. Necesitas confiar en aquel que sostiene el camino completo en sus manos. Sin embargo, todavía queda una decisión que nadie puede tomar por ti. Puedes escuchar esta verdad. Puedes emocionarte con esta historia. Puedes incluso creer que Dios habló a tu corazón. Pero si no decides entregar nuevamente tus planes al Señor, seguirás luchando contra Él en lugar de caminar con Él. Y ese será el llamado que Dios hará en el próximo capítulo. Porque llega un momento en que dejar de preguntar por qué y comenzar a decir, aquí estoy, Señor, cambia completamente el rumbo de nuestra vida. Después de escuchar la historia de José, hay una pregunta que ya no podemos evitar. ¿Qué está sosteniendo con tanta fuerza que no le permite a Dios hacer algo nuevo? Porque muchas veces decimos, Señor, haz tu voluntad. Pero en el fondo de nuestro corazón agregamos una condición que nunca pronunciamos en voz alta. Siempre y cuando se parezca a la mía. Y ahí comienza la lucha. No porque Dios quiera pelear contigo, sino porque Él jamás bendecirá aquello que terminará alejándote de su propósito. Hay personas que viven agotadas, no porque Dios les haya dado demasiado peso, sino porque llevan sobre sus hombros cosas que Él nunca les pidió cargar. Llevan relaciones que Dios ya les mostró que deben soltar. Llevan culpas que Cristo ya perdonó. Llevan sueños que nacieron del orgullo y no del llamado de Dios. Llevan expectativas que fueron construidas por la comparación con los demás y después preguntan, ¿por qué estoy tan cansado? Porque nadie fue creado para sostener el lugar que solo Dios puede ocupar. Déjame preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Qué necesitas soltar? ¿Un resentimiento? ¿La necesidad de controlar todo? ¿El miedo a volver a empezar? ¿La obsesión por entender cada paso antes de obedecer? ¿La imagen de una vida perfecta que nunca existió? Hay cosas que no pueden entrar en la mano de Dios porque tú todavía las aprietas con demasiada fuerza. Y mientras sigas aferrado a ellas, no tendrás espacio para recibir lo nuevo que Él quiere darte. Escucha esta verdad. Dios nunca te pide que sueltes algo para dejarte con las manos vacías. Siempre te invita a soltar lo limitado para entregarte algo mucho más grande. Abraham tuvo que soltar su tierra. Moisés tuvo que soltar el palacio. Ruth tuvo que soltar su pasado. Pedro tuvo que soltar sus redes. José tuvo que soltar el camino que había imaginado. Y tú también tendrás que soltar aquello que se ha convertido en un obstáculo entre tu corazón y la voluntad de Dios. No es fácil, porque despedirse de un plan también produce duelo. Hay sueños que nunca se cumplirán de la manera en que los imaginaste. Hay personas que no regresarán. Hay puertas que permanecerán cerradas. Hay capítulos que terminaron para siempre. Y aceptar eso duele, pero también libera. Porque mientras sigues mirando una puerta que Dios cerró, puedes dejar de ver la puerta nueva que Él ya comenzó a abrir. ¿Cuántas oportunidades has perdido por insistir en recuperar lo que Dios ya terminó? ¿Cuántas lágrimas has derramado intentando revivir una temporada que ya pasó? Hay estaciones que no vuelven, no porque Dios sea cruel, sino porque Él siempre está llamándote hacia adelante. El enemigo quiere que vivas mirando el retrovisor. Dios quiere que aprendas a caminar mirando la cruz y confiando en el futuro que Él prepara. Tal vez dices, pero ese era el sueño de mi vida. Y yo no quiero minimizar ese dolor. Perder un sueño duele. Perder una relación duele. Perder un proyecto duele. Perder una oportunidad duele. Jesús nunca negó el dolor humano. Él mismo lloró. Él mismo sufrió.
Él mismo fue rechazado, pero también nos mostró que el Padre puede transformar incluso la noche más oscura en el comienzo de una nueva historia. La cruz parecía una derrota. Los discípulos pensaban que todo había terminado. Los sueños parecían enterrados. El silencio del sábado parecía confirmar que ya no había esperanza. Pero el domingo llegó y con él llegó una verdad eterna. Cuando Dios parece guardar silencio, no significa que su obra terminó. Muchas veces significa que la resurrección está más cerca de lo que imaginas. Por eso deja de llamar final a lo que Dios todavía está escribiendo. Deja de llamar fracaso a lo que quizás solo es una transición. Deja de llamar abandono a lo que puede ser una redirección. Deja de llamar castigo a lo que en realidad está formando el carácter que necesitarás mañana. Dios no desperdicia ninguna lágrima entregada en sus manos, ninguna oración sincera, ninguna noche de espera, ninguna batalla peleada con fe. Todo tiene sentido cuando se coloca dentro de su propósito. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y dirás, ahora entiendo por qué Dios no permitió que mis planes se cumplieran. Y cuando ese día llegue, descubrirás que su voluntad no era más pequeña que la tuya. Era infinitamente mejor. Así que hoy Dios no solo te está invitando a creer, te está invitando a decidir, a rendir tus planes, a confiar aunque todavía no entiendas, a obedecer aunque el camino sea diferente al que imaginaste. Porque el mayor milagro no ocurre cuando Dios cambia las circunstancias. El mayor milagro ocurre cuando un corazón deja de resistirse y finalmente dice, Señor, ya no quiero vivir siguiendo únicamente mis planes, quiero caminar en los tuyos. Y esa decisión marcará el comienzo de una vida completamente nueva. En el siguiente capítulo haremos juntos una declaración de fe, proclamando que aunque no comprendamos todos los caminos de Dios, elegimos confiar en su corazón porque Él nunca deja de ser bueno, fiel y soberano. Quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Por unos instantes deja de mirar las circunstancias, deja de mirar la puerta que se cerró, deja de mirar aquello que todavía no ocurrió, deja de mirar el reloj y comienza a mirar al Dios que nunca ha dejado de sostener tu vida. Porque la fe no consiste en negar la realidad. La fe consiste en creer que Dios sigue siendo mayor que la realidad que hoy estás enfrentando. Tal vez llegaste a este mensaje con el corazón cansado, con preguntas, con lágrimas que nadie conoce, con decepciones que todavía no has podido superar. Tal vez incluso pensaste que Dios se había olvidado de ti, pero hoy el Espíritu de Dios quiere recordarte algo. Nunca estuviste fuera de sus manos, ni cuando llorabas, ni cuando perdiste esa oportunidad, ni cuando esa persona se fue, ni cuando aquella puerta se cerró, ni cuando el silencio parecía interminable. Él estuvo allí y sigue estando aquí. Por eso quiero invitarte a declarar estas palabras, no como una simple repetición, sino como una decisión del corazón. Di conmigo, Padre, hoy renuncio a la necesidad de entenderlo todo. Renuncio a creer que solo tú eres bueno cuando mis planes se cumplen. Renuncio al orgullo que quiere controlar cada detalle de mi vida. Renuncio al miedo que me hace desconfiar de tu dirección. Hoy acepto que tus pensamientos son más altos que los míos, que tus caminos son mejores que los míos, que tu tiempo es más perfecto que el mío. Aunque hoy no vea el cuadro completo, elijo creer que tú sí lo ves. Aunque hoy no tenga todas las respuestas, elijo confiar en tu corazón. Aunque todavía existan lágrimas, elijo creer que también existe un propósito. Hoy dejo de llamar abandono a tu silencio. Dejo de llamar fracaso a la espera. Dejo de llamar castigo a la formación. Dejo de llamar pérdida a aquello que quizá fue tu protección. Señor, si tengo que dejar atrás mis propios planes para caminar en los tuyos, hoy decido hacerlo. Si tengo que esperar un poco más, esperaré si tengo que comenzar de nuevo, lo haré tomado de tu mano, porque prefiero caminar por un camino difícil contigo, que recorrer un camino fácil sin tu presencia. Hoy entrego delante de ti mis sueños, mis expectativas, mis miedos, mis preguntas, mis heridas, mis decepciones, mis recuerdos, mis culpas, mis fracasos. Y también aquello que todavía sigo intentando controlar. Ya no quiero vivir dependiendo de lo que entiendo. Quiero vivir dependiendo de quién eres tú. Creo que eres un Padre bueno. Creo que sigues sobrando aún cuando no puedo verlo. Creo que ninguna lágrima entregada a ti será desperdiciada. Creo que ninguna espera será inútil. Creo que ningún proceso vivido contigo terminará en fracaso. Creo que tú eres capaz de abrir puertas que nadie puede cerrar y también de cerrar puertas que habrían destruido mi propósito. Hoy entiendo que no necesito conocer cada paso del camino,
Solo necesito permanecer cerca de ti, porque cuando tú guías, nunca me perderé. Cuando tú corriges, siempre es para salvarme. Cuando tú detienes mis planes, es porque ya estás preparando algo mejor. Y cuando tú guardas silencio, no es porque me hayas abandonado, es porque sigues trabajando donde mis ojos todavía no alcanzan a ver. Hoy decido dejar de pelear contra tu voluntad. Hoy decido descansar. Hoy decido confiar. Hoy decido obedecer. Hoy decido caminar por fe. Y aunque todavía existan preguntas sin responder, mi corazón ya tomó una decisión. Seguiré creyendo, seguiré adorando, seguiré esperando, seguiré obedeciendo. Porque tú nunca has dejado de ser fiel. Y sé que llegará el día en que miraré hacia atrás y comprenderé que aquello que tanto me dolió también fue una de las mayores demostraciones de tu amor. Por eso, delante del cielo y delante de mi propia alma, hoy hago esta declaración. Aunque Dios cambie mis planes sin darme explicaciones, seguiré confiando en Él, porque su voluntad siempre será mejor que la mía, porque su amor nunca cambia, porque su fidelidad nunca termina, y porque el Dios que comenzó la buena obra en mi vida será fiel para terminarla. Amén. Inclina tu corazón delante del Señor. No importa dónde estés en este momento. Tal vez estás en tu casa, tal vez vas conduciendo, tal vez estás escuchando este mensaje después de un día muy difícil. Lo importante no es el lugar donde estás. Lo importante es que Dios está contigo. Y hoy, antes de terminar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo que puede cambiar el rumbo de tu vida. No quiero que simplemente escuches una oración. Quiero que la hagas tuya, que cada palabra salga desde lo más profundo de tu corazón. Oremos. Padre amado, hoy vengo delante de ti con un corazón abierto, sin máscaras, sin aparentar que todo está bien. Tú conoces mi historia mejor que nadie. Conoces las lágrimas que nunca mostré, las noches en las que el miedo no me dejó dormir, las preguntas que nunca me atreví a decir en voz alta, las veces que sonreí por fuera mientras por dentro me estaba rompiendo. Gracias porque nunca apartaste tu mirada de mí. Aun cuando pensé que estaba solo, tú permanecías conmigo. Aun cuando no entendía tus caminos, tú seguías guiando mis pasos. Perdóname, Señor. Perdóname por las veces que confundí tu silencio con abandono. Perdóname por las veces que pensé que tus planes eran un castigo. Perdóname por haber querido controlar aquello que solo debía poner en tus manos. Perdóname por mi impaciencia, por mis quejas, por mis dudas, por los momentos en que permití que el miedo hablara más fuerte que tu palabra. Hoy reconozco que tú nunca dejaste de ser bueno, aunque yo no pudiera entender lo que estaba viviendo. Señor, hoy quiero entregarte aquello que todavía me cuesta soltar. Te entrego mis planes, mis expectativas, mis sueños, los que se cumplieron y también los que nunca llegaron a realizarse. Te entrego las puertas que se cerraron, las oportunidades que perdí, las personas que se fueron, las despedidas que todavía me duelen, las respuestas que nunca llegaron. Te entrego mi necesidad de tener el control, porque reconozco que tus manos son mucho más seguras que las mías. Padre, sana las heridas que todavía siguen tomando decisiones por mí. Sana el rechazo, sana el abandono, sana la traición, sana la culpa, sana el resentimiento, sana el miedo que me impide volver a confiar. No quiero seguir reaccionando desde mis heridas. Quiero comenzar a responder desde la identidad que tú me has dado. Enséñame a descansar en ti. Enséñame a esperar sin desesperarme. Enséñame a caminar cuando todavía no veo el destino. Enséñame a obedecer aunque no tenga todas las respuestas. Haz de mí una persona que confíe más en tu carácter que en sus propias emociones. Que busque más tu presencia que las explicaciones. Que ame más tu voluntad que su propia comodidad. Señor, si alguno de los planes que tanto defendí no venía de ti, dame la humildad para dejarlos ir. Y si el camino que hoy estoy recorriendo es el que tú elegiste para formar mi carácter, dame fuerzas para no rendirme. Recuérdame cada día que ningún proceso vivido contigo es tiempo perdido, que ninguna lágrima sembrada delante de ti cae en tierra estéril, que ninguna espera es inútil cuando está sostenida por tu fidelidad. Bendice a cada familia que está escuchando esta prédica. Trae reconciliación donde hay división. Trae perdón donde hay heridas. Trae esperanza donde el desánimo ha querido apagar la fe. Abraza al que se siente solo. Levanta al que piensa que ya no puede continuar. Fortalece al que lleva mucho tiempo esperando. Consuela al que acaba de perder algo importante. Y recuerda a cada corazón que tú sigues escribiendo una historia mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. Hoy decido creer que aunque cambiaste algunos de mis planes, nunca cambiaste tu amor por mí. Hoy decido creer que
aunque cerraste algunas puertas. Nunca cerraste tu propósito. Hoy decido creer que aunque muchas veces guardaste silencio, nunca dejaste de actuar. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que no necesito conocer todo el camino, solo necesito caminar de tu mano. Y si algún día vuelvo a sentir miedo, recuérdame a José, recuérdame el pozo, recuérdame la esclavitud, recuérdame la prisión. Y también recuérdame que ningún lugar fue demasiado oscuro para impedir que tu propósito se cumpliera. Haz lo mismo conmigo. Toma mi vida. Escribe la historia que tú soñaste para mí, aunque sea diferente de la que yo imaginé, porque hoy puedo decir con todo mi corazón, confío en ti, no porque entienda todo, sino porque he descubierto que tú eres digno de toda mi confianza, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, no permitas que termine aquí. Llévalo contigo cuando salgas de este lugar. Recuérdalo cuando una puerta se cierre. Recuérdalo cuando el silencio de Dios te desconcierte. Recuérdalo cuando tus planes no salgan como esperaba. Y sobre todo recuerda esta verdad. Cuando Dios cambia tus planes sin darte explicaciones, no está destruyendo tu historia. Está escribiendo una mejor. Que el Señor fortalezca tu fe, sane tu corazón y te dé la paz para confiar en Él, incluso cuando todavía no puedas ver el final del camino. Dios te bendiga.